Capítulo 5. Mike estaría atado a la silla en el cuarto junto a un sujeto panzón que éste lo estaría vigilando y el sujeto le preguntaría a Mike que cómo estaría. De una forma amable y preocupada. Mike no puede creerse que este sujeto le haya hecho esa pregunta, está sorprendido por ver que alguien está preocupado por él además de Stacy y Mike le preguntaría. ¿Por qué te estás preocupando por mí? ¿Acaso te burlas de mí? El hombre panzón le respondería, no es nada de eso chico, simplemente ustedes dos chicos me dan lástima, solamente son dos muchachos jóvenes que se metieron en un lugar muy peligroso con una persona muy peligrosa. Y me agarro pensando cómo habrán sobrevivido tanto tiempo ustedes solos sin la ayuda de algún adulto. Yo si tuviera su edad no duraría ni un día solo estando ahí afuera. El sujeto sacaría un pañuelo de su pantalón y empezaría a limpiar la sangre que tendría en la cara de Mike para después decirle. Lo que quiero darte a entender es que ustedes son fuertes. Ustedes dos juntos son capaces de hacer cualquier cosa e incluso les apuesto que van a salir de esta con vida. Tal vez tengas razón, ¿y cómo te llamas? Le preguntaría Mike. Me llamo Otis ¿y tú? Yo me llamo Mike. Un gusto conocerte Otis, tengo una pregunta para ti Otis, ¿a dónde se llevan a Stacy? La muchacha que estaba conmigo. Mientras tanto volvemos con Stacy y Francisco. Stacy estaría agachada mirando el suelo mientras Francisco estaría parado frente a él junto con varias personas armadas rodeándolos. Bien perrita. Como eres mi perrita te voy a decir cuál vas a hacer tu misión donde me probarás que me serás útil y si haces bien tu trabajo te dejaré ir de aquí si es lo que quieres, si fallas y no regresas con nada vamos a darle a ese chico una paliza tan grande que desearía nunca haber nacido y escucha con atención por solo lo diré una vez. Por el norte a 15 o 20 km de distancia de aquí se encuentra una armería algo grande donde no solamente venden armas sino también ropa, comida, utensilios y algunas cosas para el hogar, es como un mercado, pero quiero que vayan ahí por es el principal lugar donde se puede conseguir varias armas y comida más cercano que hay y donde se corre menos peligro porque el lugar está un poco desolado o a menos que hagan mucho ruido porque al lado de esa armería está un pequeño pueblo llamado Tampiquito y quiero que tú vayas junto a dos de mis hombres donde ellos van a estar supervisando cada uno de tus movimientos y si haces cualquier tipo de movimiento en falso mis hombres tienen el permiso para dispararte y matarte. Si te portas bien y cooperas bien con tus compañeros no tiene que pasar nada. Francisco se agacha para ver directamente los ojos de Stacy y tomarles los cachetes con su mano derecha para después preguntarle ¿entendiste? Stacy asentaría con la cabeza. Francisco se levantaría contento para después preguntarle entonces ¿qué arma quieres? Media hora después Stacy, Jonathan y el subordinado de Thomas suben a la camioneta. Jonathan sería el piloto y Stacy sería la copilota y el subordinado de Thomas que se llamaría Juan subiría en la parte trasera del asiento del auto. Jonathan notaría que Juan se subiría y de manera molesta preguntaría, señor, ¿es necesario que se suba Juan con nosotros? Yo y Stacy podemos solos, no necesitamos a nadie más. Justamente es interrumpido por Juan diciéndole. Cierra el hocico imbécil, Francisco me mandó para vigilarlos para que se porten bien. Ya dejen de perder el tiempo y váyanse diría Francisco de manera molesta para después gritar. Abran las puertas del pueblo subterráneo. Pueblo subterráneo. Estamos en un pueblo subterráneo. Así es niña, y cierra la boca, tienes prohibido hablar durante nuestro viaje diría Juan mientras le apunta con un arma. Un hombre estaría parado del lado de una palanca para después bajarla con su mano lo cual hace que las puertas gigantes que están frente de Stacy se abran lentamente dejando que la luz del exterior entre por el pueblo. En el exterior se encuentran algunos caníbales que algunos los llaman rabiosos y cuando se abre la puerta estos seres se acercan lentamente hacia ellos mientras hacen unos ruidos extraños por la boca pero los hombres armados que estaban rodeando la camioneta les comenzarían a disparar pero algunos fallan balas pero logran eliminarlos.
Jonathan enciende la camioneta y empieza a avanzar con la camioneta. Por el ruido de las armas otros rabiosos se acercan a ellos lentamente. La camioneta sale del pueblo y sus puertas son cerradas y Jonathan empieza a acelerar dirigiéndose a la armería. Bueno, ya salimos del pueblo, eso fue la parte fácil, ahora la parte difícil es regresar aquí con vida y con lo que nos encargaron, diría Jonathan. ¿Y eso qué tiene de difícil? Simplemente vamos a por un mandado a dar una vuelta y matar a varios rabiosos por el camino, no tiene nada de complicado hacer eso, nosotros hemos hecho cosas mucho más peligrosas que esto, no sé de qué te preocupas. Diría Juan de manera seria y sin ninguna preocupación. Si tan fácil como la primera vez que los viste, y a Jonathan burlándose de Juan. No menciones eso si sabes lo que te conviene. Además tú también estabas asustado en ese momento y triste por tus amigos que Francisco tuvo que salvarte. Idiota, diría Juan enojado con Jonathan. ¿Puedo preguntar, de qué están hablando? Preguntaría Stacy. No. Y cierra la boca si no quieres que haga un hoyo en la cabeza, diría Juan para apuntarle a la cabeza con la pistola. Tranquilízate, Juan. No es nada malo contarle la historia de cómo comenzó todo esto de nuestra perspectiva, diría Jonathan de manera calmada para calmar a Juan. Bien, pero tú le vas a contar, yo no, diría Juan mientras cruza sus manos mientras aparta la vista mirando al exterior. Bien, te contaré nuestra historia, presta atención. Todo empezó el 5 de enero del año 2050, 6:30 de la mañana. Mi jefe Francisco me había mandado a almacenar algunas cajas dentro del almacén del pueblo subterráneo junto con un compañero llamado Antonio. Antonio y yo pues estábamos trabajando tranquilamente hasta que de repente suenan las alarmas de nuestro pueblo y tan rápido como pudieron las personas que estaban de vigilantes cerraron la puerta porque algo muy peligroso y grande se acercaba a gran velocidad hacia nuestro escondite. Yo al principio pensé que se trataba del mismísimo ejército y en ese momento me estaba cagando del miedo, pero cambié de opinión cuando vi que la puerta cerró y algo de humo verde entró al pueblo y parte de ese humo verde tocó a uno de los vigilantes y como si se tratase de algo venenoso o algo así, el vigilante cayó al suelo agarrándose el cuello y tratando de respirar aire fresco porque estaba tosiendo mucho y su piel se tornaba de color verde. Todos los que estaban ahí lo cargaron y lo llevaron al pequeño hospital del pueblo para poder ayudarlo. Yo en serio estaba cagado de miedo, pensé que estábamos rodeados por el ejército y que nos había tendido una emboscada, así que rápidamente acudí a las cámaras de seguridad para ver afuera, pero no se veía nadie, absolutamente nada, solamente oscuridad muy profunda y aterradora mientras se escuchaban corrientes de aire muy pesados, pero no se escuchaba a ninguna autoridad ni vehículos. A mí se me hizo muy raro todo esto, pero entre más pensaba y pensaba no llegué a nada y regresé al pequeño hospital para ver a aquel hombre. Cuando regresé le pregunté al doctor de ahí si el paciente estaba bien. El doctor me dijo que el sujeto estaba muy grave, que sea lo que le haya dado, esta persona estaba muriendo. Después se fue a ver el paciente al cuarto donde estaba siendo atendido y yo salí un momento para decirle a las personas del pueblo que se prepararan para una guerra, que es muy probable que sea el ejército mexicano y no solamente el ejército, sino que también sean las fuerzas especiales mexicanas, porque si se tratan de ellos nos considerábamos jodidos. Después de decirles eso la gente empezó a prepararse para una pelea. Y yo estaba a punto de irme hasta que de repente escuché el grito del doctor y rápidamente corrí para ver qué es lo que pasaba, y lo que vi nunca voy a poder borrarlo de mi memoria. El vigilante le estaba arrancando el cuello del doctor a mordidas en el suelo, todo el cuarto estaba lleno de sangre, yo quedé paralizado después de ver esa escena. El vigilante me había escuchado para después dejar de morder al doctor y voltear hacia mí. Yo saqué rápidamente mi pistola porque comprendí que esa persona ya no era una persona normal y le disparé el pecho para que se detuviera, pero no le hizo nada. Él seguía caminando hacia mí como si nada y le disparé de nuevo otra vez dando en el pecho, pero tampoco le hizo nada. Yo entré en pánico y empecé a vaciarle el cargador entero en él y cayó al suelo por los impactos de la bala.
En ese momento pensé que ya lo había matado y entran varias personas del pueblo por la balacera que hice. Al llegar los demás me tomaron y me pusieron contra al suelo. Yo confundido les pregunté por qué lo hacen y ellos solo me respondían que era un monstruo, que me volví loco y entendí la razón. Ellos pensaban que los había asesinado por un ataque de pánico y les grité que no lo entienden, esto no es su culpa. El vigilante se volvió loco y mordió al doctor y luego me quería atacar a mí y yo le tenía que disparar. Me levantaron y estaban a punto de llevarme a otro lado hasta que de repente el vigilante estaba parado detrás de una de las personas. Yo al verlo le grité que tenga cuidado, pero fue demasiado tarde. El vigilante mordió a esa persona en el cuello para después tumbarlo contra el suelo y empezaría a devorarle el cuello. Todos empezaron a dispararle con sus metralletas, incluso a la persona que estaba debajo del vigilante, hasta vaciar sus cargadores. Todos asustados empezaron a hacerme varias preguntas, pero lo único que hice fue sentarme en posición fetal porque ya no soportaba ver lo que estaba viendo y solo veía. Hasta que de repente una mujer entre la multitud fue jalada hacia el cuarto del doctor y los demás fueron en su ayuda y yo, no me siento orgulloso por lo que voy a decir, pero lo que hice en ese momento y lo primero que se me vino a la mente fue cerrar la puerta y trabarla con una silla para que nadie escapara, porque fuera lo que fuera que estuviese dentro de ese cuarto iba a asesinar a todos, ya que no morían de ninguna forma, y desde la ventana de la puerta veía como ese doctor mordía a la gente y por más golpes que le dieran al doctor no caía para nada. Después me alejé poco a poco de esa puerta y sentí como alguien tomó mi pierna y caí al suelo, para después ver que las dos personas que pensé que habían muerto se acercaban a mí arrastrándose mientras hacían ruidos por la boca, y en ese momento lo único que podía hacer era gritar por ayuda y patearles la cara para alejarlos de mí, pero todo eso era inútil contra ellos porque mis patadas no servían de nada. Uno de ellos tomó mi pierna y estaba a punto de morderme el pie hasta que de repente alguien le disparó en la frente de aquel monstruo y dejó de moverse. Al otro también le disparó en la frente y dejó caer su cabeza al suelo, y solo así dejaron de moverse esos monstruos. Yo aterrorizado volteo para ver quién fue que disparó y se trataba de Francisco, para después preguntarme: ¿qué mierda fue eso? Fin del capítulo.